Muy buenas noches, mis hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Esta noche me ha correspondido compartir el devocional y está en Hechos 12, 5 al 17 y la he titulado Oración más fe igual respuesta de Dios. Y vamos a leer la palabra que está en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la revelación de su palabra. Amado y precioso Señor, me presento delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que hables por medio de tu palabra, Señor, a tu pueblo, y que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, Señor, hablando a tu iglesia, Señor. Lo he orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué oraba la iglesia? La iglesia oraba fervorosamente, constantemente. ¿Y que por qué lo hacía? Porque Pedro fue encarcelado por el rey Herodes. Y lo vamos a ver en el versículo 4, nos devolvemos un poquito de atrás. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados. Mis hermanos, multiplicamos 4 por 4, son 16 soldados para una sola persona. Eran 16 soldados custodiándolo, rodeándolo, porque dice la palabra de Dios que los puso de a 4. Por todos los lados estaban siendo vigilado Pedro. Al estar Pedro en la cárcel, mandado a apresar por el rey Herodes por 16 soldados, mientras tanto la iglesia, ¿qué hacía? Donde se reunían a orar. Era una iglesia intercesora que oraba constantemente de día y de noche. En el lugar donde se reunían, ellos oraban sin cesar, constantes en su casa. Y lo más importante que vemos ahí, mis hermanos, es que ellos se reunían a orar con un solo propósito. Y ese propósito era mover el corazón de Dios para que Dios hiciera el milagro y fuera y rescatara a Pedro de la cárcel. Porque veíamos ahí que el Señor se movió. Mientras la iglesia oraba, el corazón de Dios fue tocado y Él mandó a su ángel para que fuera y lo rescatara. Nadie más podía que solo Dios pudiera hacer el milagro, porque ninguna persona, ningún cristiano de los que oraban no podían ir a rescatar a Pedro, porque se encontraban con ese ejército, con esos soldados que estaban guardiados por todo lado. Habían esos obstáculos. Y vamos a leer, mis hermanos, cuáles obstáculos encontramos en la palabra del Señor. Los obstáculos, el primer obstáculo, nada menos que eran 16 soldados. Pedro estaba encadenado en las manos. Habían cerraduras. Y por último, había una puerta de hierro que nadie podía pasar. Solamente un milagro de Dios hacía que Pedro estuviera libre. Y esa fue la respuesta. Cuando el Señor mandó a su ángel, traspasó todos los obstáculos y fue y rescató a Pedro y le dijo a Pedro: sígueme. Cuando Pedro ya estaba libre, esa fue la respuesta que Pedro tuvo, y la iglesia de clamar de día y de noche, de interceder por una sola causa, recibieron esa respuesta del clamor que se hacía
por ser persistentes en la oración, por poner la confianza, por tener la fe en el Señor Jesucristo, vieron esa respuesta. Después de que Pedro salió de la cárcel, quisiera que fuéramos a la palabra ahí mismo en el capítulo 12, del 13, 14 y 15. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que allí seguían orando. Allí seguía la fe grande en el Señor Jesucristo, porque seguían clamando por la liberación de Pedro. Seguían clamando por el milagro. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro le dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: está loca. Pero ella se aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Ahí vemos que Pedro quería mostrar el milagro que Dios había hecho. Los cristianos que allí estaban reunidos, ellos no creyeron. Los que oraban antes, allí en el versículo 5, que era una iglesia intercesora, ellos no creyeron. Ellos pensaron que era el espíritu de Pedro el que se les había presentado. Ellos creían que Pedro iba a morir. Dudaron, no creyeron. Ahí vemos que cuando una iglesia se une en oración, mueve el corazón del Señor. Una aplicación para la iglesia de hoy: cuando nos unimos por una misma causa, en un solo sentir, el Señor se mueve. Tendremos la respuesta del Señor. No nos cansemos de clamar al Señor, de interceder los unos por los otros, por la cual estamos llamados que oremos sin cesar, como dice la palabra del Señor. Cuando mi oración es débil y no llega a la presencia de Dios, es porque nuestra fe no nos alcanza a creer de que Dios lo puede hacer. No nos asombremos por la respuesta de Dios. Cuando lo hacemos, dudamos de su poder. Entonces, en esta noche quisiera compartirles un versículo en Mateo 18, 19. Y dice la palabra del Señor: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que nos pongamos de acuerdo, que nos unamos. Entonces vamos a orar para que el Señor ponga en nosotros esa fe que les hizo falta a los cristianos de la iglesia que oraban por Pedro, que el Señor ponga esa fe. Padre del cielo y de la tierra, me presento delante de ti, Señor, para darte gracias, Señor, y para pedirte, precioso Señor, que ponga en su iglesia fe, para creer que tú te mueves, que mientras clamamos, tú te estás moviendo, Señor, de una manera sobrenatural, que mientras nosotros pedimos, Señor, tú ya vienes con la respuesta, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas como iglesia a ser una iglesia unida por un solo sentir. Te damos gracias a ti, Señor, porque así como
oraban por Pedro y oraban por un solo sentir, Señor, tú nos da ese ejemplo, Señor, de que oremos los unos por los otros, Señor, por un solo sentir, Padre, en las situaciones y las necesidades que tengamos, Señor. Te damos gracias y lo he orado, Señor, y te doy gracias por permitirme compartir de tu palabra, Señor, y bendigo a tu iglesia, Señor, en el nombre del Padre y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias al Señor por su amor y su misericordia. Dice la palabra del Señor en el Salmo 100, versículo 4 al 5. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y a sus patios con canciones de alabanza. Agradézcanle y bendigan su nombre porque el Señor es bueno. Su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Amado Papito Dios, te bendecimos y te exaltamos en esta noche. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por las fuerzas que cada día y cada mañana tú nos das, Señor. Padre, gracias porque tú has estado con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has dado fuerza y fortaleza para seguir adelante, Señor. Gracias porque has cuidado nuestras familias, Señor. Has cuidado nuestros hijos, nuestras hijas, a los esposos y a las esposas, Señor. Gracias porque has guardado cada familia, Señor, de nuestros hermanos. Bendito Dios, gracias por la Iglesia Refugio de Paz, Señor. Gracias por sus pastores y sus familias, Señor. Gracias por los grupos de alabanza, Señor. Gracias por la iglesia de Faca, de Madrid, de Zipaquirá, de Funza, Señor. Gracias porque en medio de nuestros hogares y de este tiempo difícil que hemos vivido, Señor, tu iglesia ha estado presente, Señor. Hemos podido ir hasta tu trono de la gracia, Señor, y como familia elevar nuestras oraciones, nuestras peticiones y clamar por tu ayuda y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú has prometido en todo tiempo estar con nosotros, Señor, y así lo has hecho, Dios. Gracias porque aunque hemos pasado momentos difíciles, Señor, tú nos has consolado, tú nos has ayudado con tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano que tú usaste, Señor, para traer palabra de aliento, palabra de bendición, por fortalecernos, Señor, por sanarnos cuando hemos estado enfermos, Señor, por ayudarnos cuando hemos estado faltos de algún bien, Señor. Gracias porque nos has fortalecido con vigor en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, Señor. Muchas gracias, Señor, te queremos bendecir y te queremos exaltar en esta noche, Señor, porque has sido bueno, Señor, porque tú eres perdonador, Señor. Nos has perdonado, nos has consolado, Señor, nos has dado todo cuanto hemos necesitado, Señor. Gracias porque en nuestros hogares hemos tenido alimento, hemos tenido techo, hemos tenido abrigo, Señor. Gracias porque has guardado a cada uno de los miembros de nuestras familias cuando han tenido que desplazarse, Señor, a sus diferentes lugares, Dios. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos sorprendes con tu infinito amor, con tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque llenas nuestras vidas de fe, de esperanza, Señor. Gracias por ese sacrificio magno y perfecto que hiciste en la cruz del Calvario por nuestras vidas, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Gracias porque tú inclinas tu maravilloso oído y escuchas nuestra oración. Gracias por cada oración de la iglesia respondida, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque claman los justos y tú nos oyes y nos respondes con cosas maravillosas y grandes, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta noche y agradecemos cada favor que has permitido a nuestras vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia Refugio de Paz, buenas noches. Dios los bendiga. Mi motivo de oración de esta noche es por el regreso a la congregación y el respaldo de Dios en todos los protocolos que se llevarán a cabo. Mis hermanos, la palabra de Dios dice en el Salmo 133:1 en la Nueva Traducción Viviente: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Amado Padre Celestial, ante ti nos postramos,
ante tu presencia, teniendo la plena convicción de que nos escuchas y que tu Espíritu Santo intercede hoy en nuestra oración. La palabra dice que al justo tú escuchas, pero esta noche, en esta reunión con tu amada iglesia, queremos poner en tus manos el regreso a nuestra congregación. Son tantos miedos, el pánico que ha causado este coronavirus, pero para ti nada es imposible. Danos, Señor, la fe, la voluntad, la valentía para saber que nuestros ojos están puestos en ti y no están puestos en el miedo que este virus está causando. Quita de nuestras vidas el temor y pon más fe para entender que el regresar llevará consigo unas medidas sanitarias, las cuales debemos respetar y obedecer. Avive el amor en ti, a tu servicio, porque como cuerpo de Cristo queremos ser útil en esta comisión. Y si para algunos hermanos su labor es estar desde casa, que esto no cause pena ni tristeza. Que el abrir las puertas del templo nuevamente sea la oportunidad para los hermanos que durante esta cuarentena fueron enfriando su corazón y te dejaron de buscar. Que esta sea la oportunidad para que ellos regresen, para que ellos puedan volver a conocerte, Señor. Dales, amado Dios, toda la sabiduría y la dirección a los pastores, a los servidores que tendrán a cargo los protocolos y medidas de bioseguridad, de los hermanos que se están encargando hoy de la organización de la iglesia, que sabemos que es esto para protegernos, para resguardarnos de algún virus, Señor. Amado Dios, a ellos te los pongo hoy en tus benditas manos. Protégelos y cúbrelos con tu sangre poderosa. Volver a la iglesia causa mucha alegría porque podemos volver a ver a nuestros hermanos, podemos saber de ellos. Pero el regreso, Señor Jesús, es para nuestra edificación, para que nos animemos unos con otros, para amar, Señor, como tú lo hiciste. Pero sobre todo esto, Señor, queremos que el regreso a la iglesia sea para alabar, para adorar, para aprender más de ti. Amado Señor Jesús, en esta noche, Señor, ponemos estas peticiones y todo lo que hemos orado, Señor, sabiendo que tú lo cumplirás según tu propósito, que tu propósito se está cumpliendo y que hoy podemos alegrarnos por volver a nuestra iglesia, porque se abrirán tus puertas, Señor, y el templo estará abierto a ti. Señor, respáldanos y protégenos como lo has hecho hasta el día de hoy y tú lo seguirás haciendo. Siendo desde la virtualidad o allá en el templo, Señor, tú nos proteges. Te amamos, amado Dios, y en el nombre de Cristo Jesús he orado, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Amén y amén. Yo también creo. ¿Usted cree? Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres
eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Abriste el mar al cojo hiciste andar. La resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Me quiero esconder, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder.